En cuanto a la pronta venida de Cristo y el rapto de la iglesia, hay carteles, hay distintas cosas en las Escrituras que nos hacen entender que está ya a mano. Y en esta noche vamos a ver, en primer lugar, una porción bíblica. Vamos a hacer un poco de exégesis, exposición de la porción bíblica. Y voy a terminar con distintas señales que son muy evidentes en cuanto a esa venida de Cristo por su iglesia. Así que tomen su Biblia, por favor, y vamos a la carta de Pablo a los Romanos. Romanos, capítulo 13. Y vamos a comenzar la lectura en versículo 11, pero voy a invitar a todos a ponerse de pie y vamos a hacer la lectura bíblica. Y para la lectura bíblica voy a invitarle a Guillermo Monjao que venga para leernos Romanos 13, 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien, vamos a orar al Señor. Querido Señor, te pedimos que tú nos hables en esta noche, que podamos entender claramente tu enseñanza bíblica. Rogamos para que el Espíritu Santo de Dios, por medio de la palabra de Dios, pueda ministrar a cada corazón y a cada persona aquí. Esto te lo pedimos en el nombre, sobre todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. El apóstol Pablo había deseado llegar a Roma y tener un ministerio allí. Pero cuando estuvo en Corinto, él envió una carta a los creyentes en Roma. Y esa es la carta que vemos aquí. Y a través de esta carta, él va a dejar algo bien en claro. No solamente la enseñanza bíblica para la iglesia, sino la enseñanza bíblica en cuanto al pueblo de Dios Israel. Después de hablar del pasado, presente y futuro de Israel, vamos a ver que él nos va a hablar justamente de cómo debemos aplicar aquella verdad. Pues en Romanos capítulo 9 va a hablarnos de la selección pasada de Israel. Romanos capítulo 10, la situación presente de Israel. Y después Romanos 11 nos va a hablar de la salvación futura de Israel. Termina esa sección y llegamos a esa porción tan importante de ir mandando a cada creyente de presentar a su cuerpo un sacrificio vivo. Y ahí después de esa gran enseñanza en cuanto a la presentación del cuerpo, también la purificación de la mente y la práctica de los dones espirituales, él llega aquí y nos habla, terminando este capítulo, acerca de los tiempos. Quiero que se fijen conmigo en este texto porque es un texto de mucha importancia en cuanto a la profecía bíblica. En versículo 11 dice sencillamente, y esto conociendo el tiempo. Él aquí va a hablar de una palabra discernir, discernir. El primer paso es discernir. ¿Discernir qué? El tiempo. En el texto griego hay dos palabras para tiempo. La palabra cronos, que habla de cronología. Pero esta no es la palabra que vemos aquí. Es la palabra kairos. Kairos. Y kairos nos habla de detalles. Un escritor experto en el griego ha dicho así en cuanto a kairos. Es el tiempo especial, crítico y a la vez estratégico de todo
la compleción o el cumplimiento del programa de Dios. Repito, es el tiempo especial, crítico y estratégico de todo el hecho de ver completo los tiempos de Dios. Kairos. Y él va diciendo a los creyentes aquí, deben discernir los tiempos. Deben discernir los tiempos. Mis queridos, qué importante es discernir los tiempos. Lamentablemente pasamos tanto la vida sin pensar en el tiempo que estamos viviendo. Quiero recalcar algunas cosas de suma importancia en cuanto a los tiempos. Y en forma especial los tiempos que tienen que ver con el hecho de completar el programa de Dios. Tiempos especiales, tiempos críticos, tiempos estratégicos. Y en esos tiempos hay ciertas señales. La primera señal es la señal que se llama Israel. Es esa pieza clave en el rompecabezas de Dios. Israel, Israel. Cuando regresamos al primer libro de la Biblia, vemos que Dios le dio a Abraham una gran promesa. La gran promesa que Dios le dio a Abraham, en lo que se llama el pacto con Abraham, era que una tierra y una simiente, que Abraham iba a tener una tierra y de Abraham iba a venir una simiente que iba a tocar el mundo en sí. Después de ese pacto con Abraham, había otro pacto de mucha importancia en cuanto al pueblo de Dios Israel. Es el pacto davídico. En 2 Samuel capítulo 7, Dios le dio una promesa a David, una promesa clave. Y él dijo que un hijo de David iba a venir y sentarse sobre el trono de David y reinar sobre la casa de David desde la ciudad de David, Jerusalén. Sabemos que ese hijo no podía haber sido Salomón, porque allí dijo que el reinado iba a ser para siempre. Si combinamos esos dos pactos, sabemos claramente que Dios tenía un programa clave para el pueblo llamado Israel. Ese programa iba a involucrar una tierra especial. Hoy día algunos llaman a esa tierra Palestina, pero era la tierra prometida para Israel. Y después una simiente, que él iba a tener una descendencia, que esa descendencia no se iba a cortar, que esa descendencia no podía haber alguien que llegara para borrar la descendencia de la tierra, que iba a haber una descendencia. Yo he tenido el privilegio de viajar en distintos lugares del mundo. He viajado, obviamente, varias veces y yo hago un viaje casi todos los años a Israel, pero también a otros lugares. Y les quiero hacer una confesión. Uno de los lugares más tristes que he visto en mi vida está en Polonia, es Auschwitz. De llegar a Auschwitz es muy diferente porque está el Museo del Holocausto en Jerusalén. Uno puede ir a la República Checa, he estado allí para ver Terezín. He estado en Alemania para ver Dachau. Pero Auschwitz muy diferente, porque todavía en Auschwitz están los pabellones de madera. Todavía en Auschwitz están los hornos. Todavía en Auschwitz no es algo moderno como museo, pero detrás de vidrios puede haber pilas y pilas de pelo humano, cepillos. Se puede ver ahí maletas, zapatos. La primera vez que estuve allí era un día ventoso y era un día medio gris. Y no puedo decirles la sensación que me dio a mí de estar allí. De repente vino una brisa
sopló ahí y uno podía ver el movimiento de una de aquellas puertas grandes. Pero les quiero decir algo. Ninguno que sea Amán que vemos en Esther, que sea Herodes, que sea Hitler, que sea en las naciones árabes, va a borrar de la faz de la tierra a Israel, porque Dios tiene una promesa con Israel. Clave. Pero también una promesa que uno de los hijos de David iba a tomar ese trono de David. Ahora, debemos entender algo muy importante. Que David tenía un reinado terrenal, tenía un trono físico. Y a ese reino davídico, el reino mesiánico, va a ser un reino literal, terrenal y físico, que un hijo de David. Cuando Jesucristo vino presentándose como el hijo de David. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos ciegos que iban clamando, Hijo de David, Hijo de David? Jesucristo se presentó como el rey de Israel, como el hijo de David, como el Mesías de Israel. Lo comprobó mediante sus milagros. 35 milagros en los 4 evangelios. Milagros en todas las esferas. La esfera física, la esfera espiritual, la esfera natural y la esfera sobre la muerte. Sin embargo, Israel dijo, fuera, crucifícale. Y Cristo sobre aquella cruz oró. Y él oró así, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es su oración. Dios oyó. Y va a haber un futuro programa para Israel. Ese es justamente lo que aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, va diciendo en Romanos 9, 10 y 11 que no ha terminado Dios con Israel. Y un día el Mesías vendrá. Pues, después de la invasión de Tito y los ejércitos romanos, sí, la ciudad de Israel fue derribada, el templo fue destruido, piedra no quedó sobre piedra, y ahí fue desparramado todo Israel por el mundo. Parecía que no iba a haber más nación, pero en el año 1948 algo pasó, y nació de nuevo ese pueblo de Dios, Israel. El pueblo terrenal. Me llama la atención que Israel está rodeado por naciones árabes. Si pensamos en esa primera guerra de 1967, de 7 días, había solamente 600,000 judíos, rodeados por 60 millones de árabes, pero no pudieron porque Dios tiene un programa futuro para Israel. Una pieza clave. Si uno va a Israel hoy día y va a la ciudad de Jerusalén, hay tanta cosa para ver. Pero una de las cosas que me impacta más es un lugar que se llama el Instituto de Templo. El Instituto de Templo es un sitio donde uno puede ir y puede entender algo. Que judíos aún en el día de hoy están preparando todo para aquel templo del Mesías. La vestimenta, los instrumentos musicales, todo está en su lugar. Me acuerdo de la primera vez cuando visité aquel instituto del templo. Yo pedí hablar con la gente encargada, con el jefe de aquel sitio. Y yo digo, muy bien. Tienen los instrumentos justos, formas detalladas que iban a necesitar en el futuro templo con todos aquellos sacrificios. Yo dije, muy bien, tienen todo aquello, pero ¿dónde están los sacerdotes
¿Cómo van a saber? Ah, me dijo, ya por la computación. Ya hemos hecho un estudio por todo el mundo y ya tenemos alineados todos que están de la tribu de Leví. Todo está preparado, todo está listo. No hay nada más que se tiene que preparar. Ya estamos preparados para la venida del Mesías. Esa primera vez cuando salí del Instituto del Templo, iba caminando por la calle de Jerusalén y me impactó ver ciertos carteles que decían: el Mesías viene, el Mesías viene, el Mesías viene, el Mesías viene. Les quiero decir, claro, una gran cantidad de judíos no son ortodoxos, pero sí los ortodoxos están preparándose para la venida de su Mesías. Y tal como dijo Pablo allí a los romanos, vamos a ver con la venida del Mesías que Israel será salvo en un solo día. Aleluya, aleluya. La pieza clave. Debemos entender que Dios tiene que cumplir su promesa con David, que un hijo de David va a venir para sentarse sobre el trono de David y reinar sobre la casa de David desde la ciudad de David, Jerusalén. Y si Dios no es capaz de cumplir aquella promesa, no es capaz de cumplir ninguna promesa. Pero Dios cumplirá con su promesa. Dios cumplirá con su promesa. La pieza clave que se llama Israel. Israel. Nosotros sabemos, aún estando aquí hoy, que el sitio clave en el mundo entero con los conflictos de este mundo es Israel. Es Israel. El 6 de noviembre va a haber votación para presidencia en la nación en Estados Unidos. Han tenido varios debates. Quiero decirles algo, mis queridos, presten atención. Yo no confío en los políticos, en ninguno de ellos. Pero sé seguramente que ahí para ir buscando el apoyo del voto judío en Estados Unidos, cada uno decía, estamos a favor de Israel, es nuestro aliado principal. Pero quiero decirle otra cosa, que Netanyahu cuando fue a Estados Unidos ni pudo tener entrevista con el presidente Obama y al mismo tiempo él era capaz de dar entrevistas con tanta gente musulmana. Estamos viviendo al borde. Debemos entender eso, que el Medio Oriente es ya como un polvorín, está por explotar. En uno de los debates llegó la pregunta a ambos candidatos: ¿qué haría usted como presidente si Irán busca enviar un misil nuclear a Israel? ¿Qué haría? Claro, hay mucha gente que obviamente uno puede entender de un lado que es antiguerra, pero era muy clave de ver que uno en forma especial no quiso decir en forma categórica que los enemigos de Israel son nuestros enemigos. Son nuestros enemigos. Y otro dijo así: ¿no te parece, si se pone al lado de Israel, que va a comenzar la Tercera Guerra Mundial? Capaz. Pero si quiere entender la pronta venida de Cristo, no quiten los ojos de esa pieza clave en aquella rompecabezas de Dios que se llama Israel. Israel. La última vez que estuve allí el año pasado, hice varias entrevistas. Y uno me dijo así: para las otras naciones, todo de las naciones árabes,
es solamente una pieza política o es solamente algo para hablar. Para nosotros es nuestra propia existencia. Importante. Pieza clave. Discerniendo los tiempos. La señal que se llama Israel. Les quiero decir, todo está preparado para el templo. Todos los instrumentos, todos los vestimentos, aún por computación, todos aquellos que tienen que ser sacerdotes, ellos están preparados. Segundo lugar, no solamente Israel, sino la iglesia. La iglesia. En el gran sermón profético de Jesucristo, Mateo capítulo 24, versículo 12, Cristo dijo: por la abundancia de la maldad se enfriarán los corazones. Nunca hemos vivido en un mundo con tanta abundancia de maldad, con tanto pecado aún aceptado en la iglesia. Cosa que hace 20, 30 años atrás, que fueron ahí una vergüenza o algo condenado afuera, ya es algo aceptado en el seno de la iglesia en muchos lugares. Y el corazón de muchos se ha enfriado. Me acuerdo de muchos años atrás. Viste, yo estuve aquí en los años 70 y 80 aquí en Uruguay. Y en esos años 80 estuve aquí con el doctor Pentecost. Tuvimos conferencias bíblicas, conferencias proféticas casi por toda una semana. Hoy día es increíble de ver la falta de conocimiento y la falta, observen lo que les voy a decir, de interés en las profecías bíblicas. Es una señal. Yo solamente quiero ver un poco el estado de la iglesia. No se olviden ustedes que en Apocalipsis capítulo 2 y 3, Jesucristo está caminando en medio de las iglesias. 7 iglesias, claro, históricas en Asia Menor, pero 7 iglesias que van representando la era de la iglesia. Y la última es la iglesia de Laodicea. Y en la iglesia de Laodicea vemos a Cristo fuera de la iglesia. Y vemos que Cristo está diciendo: tú no eres frío ni eres caliente, sino tibia. Y por ese motivo estoy al punto de vomitarles de mi boca. Así es hoy. Una iglesia tibia. El corazón de los creyentes se ha enfriado por la abundancia de pecado. Y les quiero decir, Dios es 3 veces santo, 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 santo. Y para Dios pecado es pecado. Y vamos a ver un poco más en este mismo texto, en esta noche. Señales. Israel, iglesia, observen, ignorancia. La ignorancia de las cosas bíblicas y la abundancia de conocimiento en otras cosas, pero de las cosas de Dios, muy difícil. Yo he tenido el privilegio de ser amigo íntimo de varios grandes hombres de Dios que han sido de bendición en mi vida. El doctor Rairi. He viajado el mundo entero con el doctor Rairi en estudios bíblicos y el doctor Pentecost. Nunca me he oído de hablar con el doctor Pentecost. Él había escrito un comentario sobre Hebreos. Es decir, tenía el manuscrito. Yo digo, pero doctor Pentecost, ¿por qué no publicas eso? Me dijo así: porque no hay interés en exposición bíblica. El mundo creyente está nada más y nada menos con cosas triviales, no con profundidades. Así que Israel, iglesia,
ignorancia. Y quiero señalar algunas cosas más. Justamente la abundancia de lo que vemos distintas manifestaciones satánicas. Y uno, tiempo atrás, decía, pero solamente en lugares como África o lugares así se van a ver. Pero cuando uno va viendo cierta cosa que utiliza Satanás, hay una palabra en nuestra Biblia que dice hechicerías. La palabra en su original, ¿sabe lo que es? Farmacéuticos, drogadicción. Este mundo está enloquecido por eso, por la sensualidad, la drogadicción, el moral. Observen lo que les digo. Sudamérica en un sentido ha sido un continente católico, ¿no? Pero ¿sabe cuántos gobiernos ahora aprueban el aborto? ¿Sabe cuántos gobiernos ahora aprueban el casamiento entre homosexuales? Ustedes no entienden la institución de Dios. La primera institución es la familia y se va derribando la familia y no queda pilar de apoyo. Eso es lo que sucede. Tanta cosa así. Es algo increíble, algo formidable. Se va acercando. Manifestaciones. El apóstol Pablo nos habla de algunas de aquellas manifestaciones, pero también Jesucristo. Jesucristo, hablando del momento de su venida en poder y gloria, habla de guerras y rumores de guerras. Debemos entender algo, que esas señales son para la revelación, pero si son para la revelación, si vemos ya ciertas cosas, sabemos que el fin está cerca. Observen, en los últimos 20 años hemos tenido más guerras y más muertes de guerras que en toda la historia pasada. Algo increíble. Solamente tiene que viajarse a Afganistán, Irak, al Medio Oriente. La vida no vale nada. Es algo increíble. Entonces el apóstol Pablo dice, guerras, sí, pero observen, algo fundamental. Uno va navegando, cruzando aquí el Río de la Plata, y si no tiene lo que tenemos instrumentos hoy, iba guiándole, ¿por qué? Por las estrellas y por las luces. Y cuando las luces se van alineándose, uno va sabiendo que está llegando al fin. Las luces se van alineando. Yo le quiero decir, otra piedra principal, la parte financiera. Estamos viviendo hoy día en una clase de caos financiero. ¿Ustedes saben qué está pasando en España? ¿Ustedes saben lo que ha pasado con el mercado común? Lo que ha pasado está por caerse. Si uno va a Estados Unidos, que dice que es, si no es el país más rico, uno de los países, sabe que en 5 años la deuda externa de Estados Unidos será mucho más que el neto producto nacional. Cualquier cosa está por la quiebra. Algo muy importante para entender. Viene el rapto de la iglesia. La primera cosa que va a hacer el anticristo es confirmar el pacto con Israel y con las naciones árabes. Pero ¿sabe lo que él va a decir? Yo estoy aquí para traer paz en el Medio Oriente y prosperidad económica en el mundo. Así es. Hay tantas mentiras. Mentiras en cuanto al estado económico de distintos países.
aquí en Sudamérica, en el mundo entero. Pero la verdad es que estamos colgados por un hilo. Y en cualquier momento se rompe ese hilo y hay un caos mundial en la parte económica. Les quiero dar un solo ejemplo. El 11 de septiembre de 2001, ¿no? Cuando esos aviones chocaron con las Torres Gemelas, ¿sabe qué pasó ahí con los mercados financieros del mundo? Cayeron en forma abismal, con muerte de 3.000 personas. Mañana vamos a estar viendo el gran superhombre de Satanás, el anticristo, la tribulación y Armagedón. Pero debemos entender que todas aquellas cosas están alineadas. Desde Israel, la iglesia, la iniquidad, la indulgencia de las personas, la indiferencia en la iglesia, la frialdad, todo ya está. Por ese motivo, Pablo dice aquí, discerniendo los tiempos. Él va a hablar un poco de esos tiempos y observen lo que él va a decir aquí. Él va a decir en versículo 11, fíjense en su Biblia, no solamente discernir el tiempo, sino ya es hora de levantarnos del sueño. La palabra que él va a utilizar aquí, sueño, despertarse del sueño, es la palabra pesadez. Es la idea de ser perezoso en el sentido espiritual. ¿Sabe lo que él está diciendo? Ya es hora de levantarnos de esa clase de pesadez, de esa clase de sueño, ese sentir de ser perezoso en forma espiritual. Porque ya nuestra salvación está más cerca que en el mismo día cuando creímos. Ahora, observen. Si esa fue una verdad en el tiempo cuando los romanos recibieron este escrito, más aún en el día de hoy, la iglesia está dormida. Hay gente que está yendo al infierno. Y muchos creyentes no han ganado una sola persona a Cristo. Pasen su vida en indulgencia. Pasen su vida pensando en sí. Pasen su vida en lo que vamos a ver aquí en un momento. Uno dice, pero José, ¿será así? Él está escribiendo aquí a creyentes. Él está diciendo, no solamente hay que discernir los tiempos, hay que despertarse de pesadez. Pero observen, él dice aquí otra cosa, acercándonos a ese tiempo. Él dice que hay que desechar las obras de la carne. Pero observen que dice, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas. Hay que desechar. Terminamos el primer estudio diciendo, ¿qué importancia tiene la profecía en mi vida? Me debe llevar a desechar toda obra de la carne. Y lo que me llama la atención es que él no va a hablar en forma generalizada, él va a hablar en forma muy definida, muy clara. ¿Cuáles son las obras de la carne? Él dice así, las obras de las tinieblas. Fíjense conmigo. Habla de ser un glotón. ¿Sabe lo que es la idea? De vivir para saciarse de sus propios placeres. Borracherías, injurias, borracherías. En aquel entonces estaba el dios del vino que se llamaba Baca. Y ellos bebían por eso. Bebían de una fiesta a otra fiesta. Y cuando él habla aquí de injurias, está hablando de fiestas perversas, donde iban adorando al dios del vino Bacchus, emborrachándose, y ahí entrando en clase de orgías, toda la bajeza de este mundo. Él dice,
ya. Hay que discernir el tiempo, Cristo viene pronto, hay que despertarse de esa pesadez y hay que desechar aquellas obras. Impresionante, ¿no? Fíjense cómo él habla más de aquellas obras. Él dice así, lascivias, todos los impulsos sexuales de inmoralidad. Realmente trae en sí la idea de la pornografía, la sexualidad. Escúcheme. Tantos jóvenes hoy están esclavizados por la pornografía, por medio de internet. Años antes, lugares que, claro, no irían. Solas en un cuarto, una tecla. ¡Chac! Ahí está. Y él está diciendo que esa es otra señal y hay que desechar todo eso. ¿Sabe lo que es el concepto de desechar? Es el concepto de uno que lleva afuera la basura y echa la basura en el tacho para no tocarla más. Esa es la idea del texto. Entonces el apóstol Pablo dice, ya debemos discernir el tiempo, kairos, este tiempo crítico, este tiempo estratégico, este tiempo que va a llevarnos a que la suma de todas las cosas y la pronta venida de Cristo, hay que discernir que estamos viviendo en esos días. Y hay que despertarnos de esa pesadez. Y hay que desechar la basura. Muy sencillo. La profecía bíblica es algo muy práctico. La profecía bíblica no es algo para llenar la cabeza. Es algo para transformar la vida. No es solamente para la mente curiosa. Es para llevarnos a la consagración. Ese es el concepto. Y fíjense cómo termina aquí. No en contiendas y envidia. No en contiendas y envidia. Pleitos. Envidia. Deseando tener lo que tiene el otro. Nunca satisfecho con lo que Dios le da a uno. Hay que desechar eso. Dios llama eso basura. Pero termina diciendo así. No solamente discernir, despertarse, desechar, pero desear. Desear la venida de Cristo. Desear esa pronta venida. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cristo viene. Desear su venida. El apóstol Pablo, en su última carta, una carta al joven Timoteo, en el capítulo 4, él habla y dice, ya estoy para ser ofrecido, ya estoy para ser sacrificado, ya he terminado mi carrera y me espera una corona. Y esa corona no solamente para mí, sino para todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. ¿Cómo es el hecho de desear o amar su venida? ¿Cómo es ese hecho? Yo he tenido el privilegio a través de los años de actuar en las bodas de muchos jóvenes. Y de estar en el casamiento y de predicar y estar en ese momento tan especial. Y todo el mundo espera a la novia, ¿no? Qué hermosa la novia, está por venir, hermosa, vestida de blanco. Pero no me fijo en la novia, me fijo en el novio. Él está ahí. ¿Sabe lo que hace muchas veces? Una vez en un casamiento
El novio, donde estuve yo, el novio tuvo que esperar 1 hora. Estaba así, 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 fijándose en el reloj. De repente uno escuchaba tan, 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 levantó la cabeza. Esa cara de preocupación se transformó en una cara de gloria. Brillaba en los ojos. Tenía una sonrisa. Latía el corazón más rápido. Porque ella llegó. ¿Estás amando su venida? Cada vez que vas escuchando de cosas que están pasando en el Medio Oriente, cada vez que vas escuchando de distintas guerras, de caos en el mundo, estás levantando la cabeza y estás diciendo: Señor, Señor, eres tú. Estoy amando su venida. Cuando yo era chico, me miran a mí, pero cuando yo era chico era muy travieso. Y a veces mi mamá me decía: mira que voy a la tienda, vos quedate aquí, quédate quieto, no hagas nada. Y una vez ella fue a la tienda y estaba jugando en su cuarto. Y, viste, yo estaba muy enfermo de chico. Estaba en una cama y no sé por qué, pero mi papá me había dado un arco y flecha. Estaba ahí en el cuarto de mi mamá y yo quería tirar la flecha. Tenía un dormitorio nuevo y no podía más. Se clavó en la cómoda. Cuando se clavó en la cómoda, yo escuché la puerta abrir. ¡Fua! Corrí, saqué la flecha, traté. No estaba amando su venida, ¿eh? ¿Sabe lo que significa amar su venida? No estar metido en líos. No estar en el tacho de basura. No estar viviendo en el pecado. No estar en lugares donde no debo estar. Sino que estar viviendo cada día diciendo: Cristo será hoy. ¿Será hoy? ¿Será hoy que te puedo ver? ¿Será hoy? ¿Será hoy? Deseando su venida. Hay que discernir el tiempo. No hay duda. Observen lo que les voy a decir. No hay ninguna señal que tiene que cumplirse más para que Cristo venga. Ya está. Israel está en su tierra. Las cosas están en su lugar. El telón está por levantarse. Ya está. Por ese motivo tengo que despertarme. No tengo que estar en pesadez. No tengo que ser perezoso en mi vida espiritual. Por ese motivo tengo que desechar la basura, llevar la basura afuera. Y amar su venida. ¿Y tú? ¿Cómo estás en esta noche? Claro, es muy fácil venir y pensar en las cosas y llenar los cuadernos, pero ¿y el corazón? ¿Y la vida? ¿Qué pasaría si en esta noche el Señor viniera en esta noche? ¿Qué pasaría contigo? Oremos. Con la cabeza inclinada. Por ahí estás en esta noche
y no estás preparado para la venida de Cristo, porque no conoces a Cristo. Nunca has llegado a confiar en Cristo como tu Salvador. La verdad es que estarías condenado a pasar por la tribulación. No irías al cielo. Tengo una pregunta para ti en esta noche. Si el Señor viniera en esta noche, ¿irías para estar con Él? Me dice José, no estoy seguro. Pues mi amigo, te quiero decir que puedes estar seguro. ¿Cómo? Presta atención. Recibiendo el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. Tú me dices, pero ¿cómo recibo ese regalo? Presta atención. Cristo dijo, pedid y recibiréis. Y te quiero ayudar a hacer ese pedido ahora mismo. Te quiero guiar en una oración. Y si en esta noche quieres estar bien seguro, te pido que ores conmigo esta oración. No en voz alta, sino ahí en tu corazón, pero de todo corazón. ¿Listo? Te guío. Ora conmigo. Dile así, querido Dios. Dile así, querido Dios. Sé que soy un pecador. Sé que estoy perdido. Sé que merezco tu juicio, Dios. Pero, oh Dios, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Él murió por mi pecado, por mi maldad. Que Él resucitó de los muertos. Y, oh Jesús, ven a mi corazón. Dile así ahora. Oh Jesús, ven a mi corazón. Lávame de mis pecados. Sálvame ahora mismo. Ahora pongo mi fe en ti de todo corazón. Y todavía con nuestra cabeza inclinada. Mi amigo, ¿has orado conmigo esta oración? Si has orado conmigo esta oración, quiero terminar orando por ti. Y sencillamente te pido ahora mismo, si has orado conmigo esa oración, alza tu mano al cielo y después lo puedes bajar. ¿Cuántos oraron conmigo esa oración? Levanten la mano ahora mismo. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. ¿Qué más? Sí, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Querido Dios, te doy gracias porque no solamente ves a nuestras manos, sino a nuestro corazón. Y te pido por estas personas, oh Dios, que nadie se vaya de aquí en esta noche sin saber de corazón que son hijos tuyos y que de corazón han nacido de nuevo. Haz tu obra, gracias por lo que has hablado y has hecho. Encomendamos a cada persona en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.